Cuando pensamos en Uruguay, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente tranquilidad, progreso, seguridad, casi como un oasis en Sudamérica. Pero ¿y si esa imagen, esa postal, solo fuese una parte de la historia? Hoy vamos a meternos de lleno en una realidad muy, pero que muy distinta que se vive en algunos de sus barrios. Y es que, la idea que se tiene, sobre todo desde fuera, es la de un país súper estable, ¿no? Como un refugio de calma en el continente. Y esa fama, que se la han ganado, claro, es lo que atrae a muchísima gente, ya sean turistas o gente que va a vivir allí buscando precisamente eso, escapar de la inestabilidad de otros sitios. Fijaos, esta frase del youtuber italiano Zaza lo clava. Él pensaba, llego a Uruguay y esto va a ser Disneylandia. O sea, la expectativa era de seguridad total, casi absoluta, sobre todo si lo comparas con otros países de la región. Pero claro, ¿qué pasa cuando te alejas un poco de las zonas más turísticas, de las más conocidas? Pues que empieza a aparecer otra cara del país. Una realidad que te obliga a preguntarte, ¿qué hay de verdad detrás de esa fachada de tranquilidad? Mira, es que no hace falta irse muy lejos. En la propia capital, en Montevideo, se ve este contraste de una forma brutal. Hay como una división clarísima. Por un lado tienes la zona de la costa, que es rica, desarrollada, segura, vamos, lo que te imaginas. Pero a medida que te vas metiendo para el interior, el paisaje cambia, y cambia radicalmente. Te encuentras con barrios que tienen problemas sociales y de delincuencia muy, muy profundo. Vale, pues vamos a meternos ahora en cómo es el día a día para la gente que vive en estas zonas. Porque no estamos hablando de grandes crímenes que salen en los titulares, sino de un goteo constante de pequeños incidentes que te van desgastando. Hay una anécdota que se cuenta que es tremenda para entender la desesperación. Un hombre rompe 2 ventanillas de un coche. Y no para robar, ojo, sino para poder meterse dentro y dormir. La imagen habla por sí sola, ¿verdad? Pero si eso ya es fuerte, lo que de verdad te deja helado es la reacción del sistema. Según cuenta un testigo, la respuesta del fiscal fue: bueno, mándelo para casa, que solo quería dormir. Esta frase es que refleja una frustración, un sentimiento de que ciertos delitos ya son normales. Y para entender de qué habla la gente de allí, hay que conocer una palabra clave: pichi. Es el término que usan en el argot local para hablar de los delincuentes callejeros. A menudo son jóvenes que se dedican a pequeños robos y que generan esa sensación de inseguridad constante. Y claro, vivir así agota. El hartazgo es brutal. Un vecino que lleva 10 años en su barrio lo dice así de claro. Uno ya está cansado de empezar a vivir esta vida. Es un cansancio existencial, de ver que la cosa no cambia. Es que no es una vida normal, es vivir en un estado de alerta constante. Es acostumbrarse a que te puedan quitar el móvil en cualquier momento, a despertarte de noche porque los perros no paran de ladrar, que al final son tu única alarma. Es ver a gente revolviendo en la basura, y es sobre todo poner denuncias que, según te cuentan los vecinos, casi nunca llegan a nada. Pero ojo que la cosa no se queda solo en delincuencia menor. A veces la violencia escala, y escala hasta convertirse en una amenaza de muerte, como vamos a ver en la historia que sigue. Vamos a centrarnos ahora en el caso de una familia normal con su casa y su pequeño negocio. Pues bien, después de sufrir varios ataques, no les quedó más remedio que dejarlo todo. Y la imagen es tremenda, una mudanza escoltada por la policía, como si estuvieran evacuando una zona de guerra. 54. Pensemos un segundo en esa cifra. 54. Es el número de casquillos de bala que la policía encontró alrededor de la casa de esta familia después de un solo tiroteo. Y si abrimos un poco el plano, la cosa es todavía peor. En menos de 24 horas, en un trocito de calle de apenas 200 metros, se contaron casi 100 disparos. 100. Es que eso no es un barrio, es una auténtica zona de conflicto. Y el resultado final de toda esa violencia es este: una familia obligada a abandonar su casa, su negocio, su vida entera. Lo que más asusta es lo rápido que pasó todo. La cronología es de pesadilla, ocurrió en menos de una semana. A ver, el lunes tirotean su casa por primera vez. El viernes intentan volver, recuperar algo de normalidad. Pero el sábado de madrugada, la cosa se descontrola. Les roban, vuelven a disparar contra la casa y les queman el coche. Unas horas después, ya no hay opción. La mudanza es forzada y es la única salida. Claro, estas cosas no pasan porque sí, en cualquier sitio. Ocurren en entornos muy concretos, en las que llaman zonas rojas, que tienen sus propias leyes. Vamos a ver un poco cómo son. Un ejemplo de cómo se organiza el crimen allí es el robo piraña. El nombre ya asusta. Son grupos de hasta 15 motos, que actúan todos a la vez, coordinados, para asaltar farmacias, supermercados, lo que sea. Llegan en masa, arrasan y desaparecen, como las pirañas, tal cual. Pasear por estas zonas, el paisaje es desolador.
Te encuentras coches calcinados, a veces volcados para cortar una calle, las paredes de las casas están llenas de agujeros de bala, y lo más increíble es que existen fronteras invisibles, que separan los territorios de bandas rivales, y un niño te las puede señalar en el mapa del barrio como si fuera lo más normal del mundo. Y la respuesta del Estado, pues, está al mismo nivel de excepcionalidad. La policía no va en coches patrulla normales, patrulla en vehículos blindados que parecen tanques, de la Guardia Republicana. Y no es algo puntual, su presencia allí es permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta que es casi obligatoria. Si el Estado necesita tanques para poder entrar en un barrio, ¿quién manda de verdad ahí dentro? La sensación de abandono por parte de los vecinos es total. Y este residente, que encima fue activista político, lo resume con una frase que es demoledora. Los políticos hablan muy lindo en la televisión, pero después desaparecen. Promesas en campaña que se quedan en nada. Al final, el sentimiento que queda es que el sistema les ha fallado por todos lados, desde una policía que parece no dar respuestas hasta unos políticos que no vuelven a aparecer. Se sienten completamente solos. Y con esta idea cerramos el análisis de hoy, dejando una pregunta en el aire. Porque cuando una parte de una ciudad empieza a tener sus propias fronteras, sus propias leyes no escritas y sobre todo sus propios códigos de violencia, la pregunta de quién gobierna realmente se vuelve muy, muy incómoda. Nos da una visión muy cruda de la inseguridad en algunos barrios de Uruguay. Exacto. Mezcla testimonios de gente de allí con la experiencia de un reportero extranjero. Y eso es lo interesante, que nos deja ver el problema desde dos ángulos muy distintos. Por un lado, la delincuencia del día a día, esa que te generó un hartazgo, una sensación de impunidad, ¿no? Sí. Y por otro lado, nos asomamos a la violencia ya, bueno, a la violencia extrema, la que está organizada y que literalmente marca cómo se vive en algunas zonas de Montevideo. Pues vamos a desgranarlo, porque el material es intenso. Si te parece, empezamos por esas historias más cotidianas, las que pueden parecer anécdotas, pero que juntas pintan un cuadro de frustración muy bestia. La primera historia que cuenta el vídeo es casi surrealista. Un hombre se levanta, va a coger su coche y se encuentra un desconocido durmiendo dentro. Sí, durmiendo plácidamente. Y para entrar le había roto 2 ventanillas. Simplemente, pues quería un sitio donde dormir. Y aquí viene lo que ya es de traca. Según el narrador del vídeo, cuando llega la policía y consulta con la fiscalía, la orden es que lo manden a casa. ¿Cómo? Tal cual. Porque su única intención, y esto es casi textual, era dormir. A ver, espera. Le rompen el coche. Y la respuesta es: circulen, aquí no ha pasado nada, solo tenía sueño. Entiendo la frustración, pero es que suena a chiste malo. Sino la percepción. Para ese ciudadano, la sensación es de que el sistema no solo no le protege, es que se ríe de él. Es esa impotencia total lo que cala. Claro, el mensaje que te llega es búscate la vida. Y esa sensación de abandono conecta perfectamente con el siguiente testimonio, el de un carpintero que vive en un asentamiento. Totalmente. Su diagnóstico es demoledor. Dice que el país está podrido, así, con esas palabras, que está cansado. Y lo cuenta desde la decepción, ¿no? Porque él lo intentó. Eso es. Él cuenta que se involucró en política local con el partido de izquierdas 609, pidiendo cosas súper básicas. Una canchita de deportes, unos columpios para los críos del barrio. Lo mínimo, vamos. Lo mínimo. Pero su relato es el de una desilusión total. Dice que en cuanto pasaron las elecciones, desaparecieron. Se sintió usado y luego abandonado. Y esa es la clave. A partir de ahí, describe una vida de resignación. Habla de robos de móviles a plena luz del día. Sí, de gente que rebusca en la basura, pero que de paso te vigila la casa a ver cuándo te vas. Y da un detalle que me pareció increíble, lo de los perros. Es alucinante. Dice que él, como se crió en el campo, sabe distinguir los ladridos y que hay un ladrido muy particular que solo se oye cuando andan cerca los pichis, que es como llaman a los rateros. O sea que para él el ladrido de un perro es un sistema de alarma. Es su sistema de alarma. Es pura sabiduría de la calle, la que aprendes por pura supervivencia. Y para rematarlo, se queja del trato en las comisarías. La guinda del pastel. La guinda. Dice que le tratan mal, le hacen esperar horas y que al final sus denuncias no van a ningún lado. Nunca. Es la crónica de una frustración acumulada por todas partes. Y esta frustración con los robos pequeños es una cosa. Pero es que el vídeo da un salto. Y nos muestra que esto es solo la antesala de algo mucho peor. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Nos vamos al barrio de la Cruz de Carrasco. Y la historia, y hela la sangre.
Vemos a una familia entera mudándose con escolta policial. La imagen es brutal. Tienen que abandonar su casa, su negocio, todo, después de sufrir 2 tiroteos en pocos días. Y por si fuera poco, les queman el coche. Es que no es una mudanza normal, es una evacuación. Ver a la familia sacando sus cosas mientras la policía táctica les protege con escudos es la imagen de la rendición del Estado en esa calle. Y los detalles que da el vídeo son de película. La policía encontró 54 casquillos de bala frente a su casa. 54. 54. Tras el segundo ataque, la mujer cuenta que ya se había ido después del primero, pero tuvo que volver porque le avisaron que le estaban robando en el negocio. Y fue al llegar cuando la estaban esperando para volver a disparar y quemarle el coche. O sea, una emboscada. Con ese nivel de fuego. No es un aviso, eso es para matar. Desde luego. Y para que veamos que no es un hecho aislado, el vídeo da un dato tremendo. En un tramo de solo 200 metros de ese mismo barrio y en menos de 24 horas, la policía recogió casi 100 casquillos. 100 casquillos. Sumando este caso y otro tiroteo. Y encima, días antes habían matado a un chaval de 19 años de 8 disparos, en el mismo sitio. Es una batalla campal. ¿El vídeo da alguna pista de por qué? Apunta a una guerra territorial entre bandas. Se menciona de pasada a la banda de Marcet, que está ligada al narcotráfico. Lo que se intuye es una zona en disputa por el control de la venta de droga. Y los vecinos, como esta familia, pues están en medio del fuego cruzado. Y para entender cómo es vivir en medio de ese fuego cruzado, el vídeo nos presenta a un youtuber italiano, Zaza, y su mirada como extranjero es reveladora. Sí, porque él llega a Uruguay con una idea totalmente distinta. Lo dice él mismo, que comparado con otros sitios que ha visitado, Uruguay le parecía casi Disneylandia. Y claro, el shock es mayor. Mucho mayor. Y lo curioso es que lo primero que le choca en la zona de Cerro Norte no es la violencia, es la economía. Es verdad, se mete en un supermercado. Y se queda flipando con los precios. Enseña una espuma de afeitar que dice que cuesta el doble que en Italia. O una botella de leche de avena a casi 10 euros. Y lo compara con el sueldo medio, que él calcula en unos 500 euros. Y no le salen las cuentas. Y suelta la pregunta medio en broma, medio en serio. ¿Pero esta gente tiene 4 trabajos o vende droga? Y es una pregunta que, sin querer, dan el clavo. Totalmente. Porque apunta a esa economía sumergida que es el caldo de cultivo de todo lo demás. Exacto. Y de esa sorpresa económica pasa al impacto visual del barrio. Coches volcados y quemados por todas partes. Al principio él no entiende por qué. Piensa que son coches robados y ya. Pero los propios vecinos se lo explican con una naturalidad que asusta. Le dicen, no, son barricadas. Barricadas. Herramientas de guerra. Para cerrar las calles cuando hay tiroteos con la policía o sobre todo con la banda rival. Y el siguiente indicador de que eso no es un barrio normal es la policía. O mejor dicho, el tipo de policía que hay. Claro, no es un coche patrulla. Es un vehículo blindado de la Guardia Republicana. Él lo llama un tanque. Es que lo parece, con protecciones en los cristales, marcas de balazos en la chapa, pero lo más fuerte no es el vehículo en sí. No, es por qué está ahí. Los agentes le confirman que su posición es fija. Están ahí 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea que la policía no patrulla. La policía ocupa una posición, como en un frente de guerra. Exacto. Definen el lugar como una zona de conflicto activo. Pero lo más potente para mí son sus charlas con los chavales del barrio. Uf, sí. Son ellos los que le enseñan las fronteras invisibles. Hay una escena que es tremenda. Están en una acera y uno de los chicos le señala la de enfrente, a unos metros, y le dice que ahí no pueden cruzar. Zaza pregunta por qué y la respuesta es lapidaria, porque nos matan. Así, sin más. Y cuando crees que ya lo has oído todo, se acerca un niño, un crío, vamos, muy pequeño. Sí. Y le repite al youtuber con una vocecita la misma advertencia. No se puede cruzar, que te matan. Es que esa es la clave de todo. La normalización absoluta de la violencia desde que eres un crío. Para ese niño, que cruzar la calle puede significar la muerte es una regla tan normal como mirar a los dos lados. Ha interiorizado una ley de guerra como si fuera una norma de tráfico. Claro. Es aterrador. Y los jóvenes con los que habla lo confirman. Hablan de una guerra, de represalias, de que los otros la van a pagar.
El entorno tiene sus propios códigos. Las casas están llenas de agujeros de bala que ya nadie tapa. Son parte del paisaje. Son cicatrices que ya son parte de la cara del barrio. Y hay una tensión palpable. Se ve en la última advertencia que le dan. Cierto, él intenta ser simpático con gente del otro bando y sus guías le paran los pies. Es una frase que lo resume todo. Le dicen, y es casi textual, cuidado con ser muy simpático con ellos, que si bajan ya nos quitan la sonrisa a todos. ¿Qué frase? Es una lección de supervivencia y una amenaza. Le están diciendo, tu amabilidad aquí nos puede costar la vida. En fin, hemos hecho un viaje en pocos minutos que es alucinante. Empezamos con la frustración casi cómica de un cristal roto. Pasamos al terror de una familia huyendo escoltada. Y acabamos en un barrio donde la vida y la muerte dependen de qué lado de la acera estás. Lo que este material expone al final es un ecosistema. Muestra cómo la ausencia del Estado, en la seguridad, en la economía, en la justicia, crea un vacío. Y ese vacío, claro, no se queda vacío. Lo ocupa otro poder. Lo ocupa un poder mucho más brutal que impone sus propias fronteras, sus propias leyes y sus propios códigos. Es la ley del más fuerte. Y al final, después de ver todo esto, te queda una reflexión, ¿no? Algo para quien nos escucha. Totalmente. Cuando un niño pequeño asume con esa naturalidad escalofriante que cruzar una calle es motivo para que te maten y lo integra en su mundo no como una tragedia, sino como un hecho, ¿cómo se rompe ese ciclo? ¿Qué esperanza le queda a la siguiente generación si sus cimientos son que la violencia no es la excepción, sino la norma?